eh, el sector agroalimentario, además de este listado de novedades o innovaciones en diferentes técnicas o diferentes campos disciplinarios, ha logrado incorporar innovaciones incrementales en la gestión de los factores y de los recursos. Y eso es lo que explica el éxito o el mayor éxito en la colocación de los mercados de nuestros productos. A mi criterio, los cambios científico-tecnológicos son tan impresionantes y la cantidad de información disponible en diferentes campos hoy es tan grande que el aspecto de la gestión se transforma en el punto clave de el éxito de los negocios. Es una de cuatro. 2 de 4, 3 de 4 y 4 de 4. Ya voy. Porque son... en la parte de gestión y organización simplemente yo quería mencionar algunos aspectos. La primera cosa es que en nuestro sistema agroalimentario o en nuestro complejo, a mí lo de los sistemas no me convence mucho porque sistema es un método de análisis normalmente ex post a cómo vos analizaste la realidad y lo pones sistematizado, pero en realidad son grandes complejos que evolucionan, ¿no? Y en esos complejos conviven diferentes tipos de empresas y organizaciones. Están las empresas familiares que ya todos sabemos, están las empresas llamadas capitalistas más tradicionales, aquella empresario que tiene suficiente tierra, maquinaria y equipos, maneja los insumos y tiene una organización con empleados familiares y en algunos casos contratados o muchos contratados y algo familiares, y empiezan a aparecer redes, tramas o cadenas de valor estimuladas por algunos jugadores que son los que manejan la escala del negocio y que explican en muchos casos el enorme crecimiento que han tenido, sobre todo en el comercio internacional, el aumento de la producción y la productividad. Y esas empresas han aparecido porque al aumentar los precios de los productos, eso ha determinado un incremento del precio de la tierra. El incremento del precio de la tierra obliga a una necesidad de mayor productividad y al mismo tiempo requiere un incremento de la escala de producción para que los costos operativos y de inversión signifiquen en términos relativos menos peso en el negocio global. Entonces empiezan a aparecer estos jugadores que aplican innovaciones vinculadas a los aspectos comerciales y a una mayor complejidad del negocio y donde manejan la canalización de fondos de inversión privados. En muchos casos son fondos de inversión privados, en algunos casos son con la banca oficial o privada también, pero hay mucho de canalización de fondos privados y también manejan con mucho profesionalismo todo el aspecto de los mercados a futuro. Hay un tema que no mencioné en las anteriores, que también ha determinado el crecimiento de la producción de alimentos. Tiene que ver con el hecho de que la crisis en los países desarrollados ha hecho que bajen las tasas de interés y que la gente que tiene reserva de capitales ha salido a buscar para reservar el valor de sus colocaciones mayores rentas en el sector real de la economía. Y entonces el sector agroalimentario de la región se ha visto favorecido por eso, y por esa razón en muchos de nuestros países y también en el campo agroalimentario se han impulsado enormemente las inversiones extranjeras directas. En el caso del Uruguay, en los últimos 2 años, la inversión extranjera directa está casi en el 6% del PBI. Es una proporción muy importante. Creo que solamente Chile, los 5,6%, para ser más preciso,
Solamente Chile creo que supera a Uruguay en la canalización de la inversión extranjera directa. Entonces, se están dando esos movimientos por el hecho de que existe dinero, la política monetaria es expansiva, bajan las tasas de interés, pero la gente tiene la tendencia a buscar en el campo real de la economía rentabilidades que en el campo financiero no encuentra. Y bueno, y eso pasa también con nuestros ahorristas, digamos, ¿no? En la agricultura de granos es donde más se ha generalizado este tipo de organización del negocio, aunque también hay en el sector ganadero. El modelo, por llamarlo de alguna manera, está inspirado en los pools de siembra que fueron muy exitosos en Argentina, que luego fueron derivándose a otros campos y ese tipo de sistema se ha ido volcando al Uruguay, también a Brasil y también a países como Colombia y Venezuela. Y esas empresas, como decíamos, prefieren las inversiones en costos operativos y no tanto en activos fijos, porque prefieren no inmovilizar recursos en activos. Y al hacer más complejo el negocio, tienden a contratar servicios en terceros. Entonces empieza a aparecer también un nuevo actor, que son los que brindan servicios de maquinaria, siembra, cosecha y fumigaciones, que disponen de maquinaria y que en vez de estas grandes empresas hacer todo digamos, el trabajo, contratan con contratos formales, hay una formalización también en este sentido, empresas que brindan este tipo de servicios. Y se está dando que empresarios o agricultores tradicionales que eran productores de una escala relativa, compren maquinaria para salir a brindar servicios y encuentran una nueva, digamos, un nuevo esquema para los negocios. Este tema que lo estoy mostrando, simplemente lo que quiero tratar de explicar es que son fenómenos que se están dando y son un dato de la realidad. Pero que la realidad y las cuentas nacionales tampoco están contabilizando en el incremento del empleo este tipo de fenómenos. Entonces, cuando nosotros vemos que el sector primario baja en cuanto al empleo directo, baja en campo, pero no sé si baja en servicios, en todos los servicios conexos que tiene el sector agroalimentario. Y nuestros sectores de estadística no están identificando estos fenómenos de cambio en el perfil del empleo. Estas empresas de maquinaria tienen muchos empleados, porque funcionan también a escala, estos contratos de servicio de maquinaria. Entonces, y después hay otros fenómenos que se están dando en otros sectores. Este sector de los pools de siembra es como una gran novedad, que es un jugador que está empezando a actuar en forma creciente. Pero después en otras industrias como la avícola y la de cerdos, aumenta la producción a escala enormemente. Hay algunos cuadros donde demuestra que el crecimiento en la escala de la producción ha sido gigantesco en muchos de nuestros países. No hay que olvidar que nuestros países de América Latina, particularmente Brasil, Chile, Colombia, México, son grandes productores de cerdos y también de aves, y también están aumentando la producción, en el caso de Chile y de Brasil aumentando las exportaciones también. Y aparecen también estilos de contrato por fasoneros, o sea que contratan la matanza de los bichos en otras frigoríficos, ¿no? En el caso de las frutas y hortalizas, empiezan a aparecer organizaciones a través de las grandes superficies y organizaciones de productores que empiezan, dice parking pero es packing, que empiezan a compartir servicios de packing y de servicios post cosecha para mejorar la calidad, también para compartir costos, y ahí empiezan a aparecer algunos fenómenos como son la calidad de los productos y también las denominaciones de origen, etcétera, marcas, etcétera. En el campo forestal, por lo menos en el caso de Uruguay,
se está dando, bueno, ha habido un incremento muy importante del sector forestal, pero las empresas forestales que manejan una escala muy importante prefieren contratar solamente los servicios de manejo y cosecha de bosque, pero la parte de viveros y la parte de plantas de montes lo hacen las mismas empresas. En el caso de la carne no hay contratos formales, los frigoríficos funcionan en un esquema tradicional, aunque tienen una tendencia a garantizarse un mínimo de la oferta a través de la organización de feedlots, para mantener una cierta escala en la oferta y para asegurar la colocación de algunos productos en los mercados internacionales. El feedlot en Estados Unidos es una realidad desde hace mucho tiempo, y en nuestros países empieza a aparecer en forma creciente este tipo de producción. Vale la pena decir que el sector ganadero en nuestros países está tendiendo a reducirse el área, está bajando el número de cabezas, pero la productividad está aumentando enormemente. Y por lo tanto, la producción sigue creciendo a pesar de que la cantidad, y eso es un fenómeno que está pasando también en Estados Unidos. Ustedes ven las gráficas de Estados Unidos, la cantidad de cabezas hace así y la producción hace así. Por lo tanto, eso es un incremento de la productividad en forma extraordinaria. Eso está pasando también en nuestros países. Y en el caso del arroz y la cebada, por lo menos en el Uruguay, ahí también pongo el ejemplo de Uruguay, en el caso del arroz es un fenómeno muy interesante. Yo dejé un documento que cuenta un poco la historia del arroz en Uruguay. La Asociación de Productores de Arroz y la Asociación de Productos de Molino todos los años formalizan un contrato donde estipulan el precio y las rentas que se va a llevar cada uno. Entonces son contratos enteramente privados donde el Estado no participa. Bueno, esto es un poco la primera parte de la presentación, que tenía solo como objetivo identificar cómo ha evolucionado, digamos, los alimentos en el mundo, cómo eso ha impactado en nuestra región y cómo, a su vez, eso ha determinado que tanto el crecimiento de la producción como de las exportaciones, como de la productividad, ha sido beneficiada por un mejor manejo de la gestión, por una mayor eficiencia en la productividad del uso de los factores y también por novedades en todos los campos del conocimiento y particularmente por la gestión. Así que esa es un poco la primera parte de esta presentación. Nosotros necesitábamos hacer este razonamiento porque teníamos que saber cómo diseñar algunas herramientas de políticas de ciencia y tecnología que a su vez tuvieran algún agregado en los países de América Latina. Habiendo tanta complejidad entre los países y dentro de los países, porque imagínense que este gran crecimiento de los alimentos, los exportadores contentos, pero los importadores de alimentos tienen un enorme problema, que es que, digamos, la presión sobre la inflación es muy grande. Y además, es importante decir que eso pasa dentro de los países, pero también pasa dentro de los países. No es lo mismo la inflación a un país o a una persona con perfil de consumo de clase media o alta con aquellos que tienen menores ingresos. Los países con menores índices de desarrollo humano, que son importadores de alimentos, tienen una propensión al consumo de alimentos en torno al 40%, mientras que los países más ricos prácticamente gastan un 14% en alimentos. Entonces, ¿cómo pegan el incremento de los precios en la economía doméstica? Es muy importante. Entonces, por un lado, nosotros teníamos la necesidad de, ver que los sectores productores y exportadores tenían
estas tendencias, pero también tenemos la necesidad de ver por el otro lado que hay países, también de América Latina, y para algunos productos agropecuarios, no para todos, porque todos en definitiva son productores de alimentos, tenían desafíos en lo que tiene que ver con desarrollar estrategias de país para, de alguna manera, atenuar ese impacto en la inflación y particularmente en la inflación que tiene que ver con los alimentos. Y en ese sentido también tienen que tener estrategias de desarrollo de la agricultura que les permita garantizar cierta oferta de alimentos con cierto nivel de acceso. Con los alimentos pasan algunas cuestiones que también vale la pena decir. Así como les digo este razonamiento global, también les digo, y eso lo estamos viviendo nosotros, Uruguay prácticamente exporta el 70% de la carne que vende. Fíjense que a precios históricos la carne estaba a $1.400 la tonelada y hoy está a $4.000 la tonelada. Eso impacta en la exportación, pero también impacta en el consumo interno de Uruguay. ¿Y qué está haciendo la gente? En vez de comer, sigue comiendo carne, porque si no, en el Uruguay te matan, ¿no? 70 kilos de carne por habitante. Pero, sin embargo, la gente tiende a equilibrar el consumo de proteínas comprando más cerdo y más pollo, que es más barato. O sea, lo que hace la gente es sustituir las proteínas animales. Lo mismo pasa con la alimentación vegetal. Entonces, eso se está dando en nuestras economías, ¿no? Fíjense, cuando yo les decía el crecimiento por habitante en Asia. En Asia comen 80 kilos por habitante, pero de arroz, mientras que nosotros comemos menos de 10 kilos por habitante. Y de carne deben comer 4 kilos por habitante. Entonces, no solamente se incrementa el consumo de alimentos, sino que el espacio de crecimiento, particularmente para las proteínas animales, pero también para el resto de los alimentos, es gigantesco. Entonces, el mensaje un poco es, estamos en un mundo totalmente distinto al que teníamos hace 10 años y el que teníamos hace 20 años. Y tenemos necesidad de adecuar nuestras estrategias a eso. Yo no sé si quieren abrir un espacio al intercambio acá o ya voy al segundo. Gracias. Su plática me lleva a repensar, a reflexionar. En México, la Ley de Ciencia y Tecnología introdujo dos grandes cambios. Uno, los recursos concursados para investigación y transferencia de tecnología. Dos, la investigación y transferencia de tecnología respondiendo a la demanda de los productores. Dos cambios que ha sido muy difícil implementar. Uno, por ejemplo, el INIFAP se lleva el 80% de los recursos de las fundaciones produce, al menos en mi estado. ¿Cuál es tu estado? Morelos, un estado muy pequeño. Hay fundaciones produce en los que no se reciben recursos, ni federales ni estatales. Demanda. Investigación basada en la demanda de parte de los productores. No he encontrado una metodología, una forma de levantar la demanda. Al menos en mi estado. Lo he sufrido. Todos estos problemas que he mencionado los he sufrido. Pero vamos a hablar de eso. Bueno. Lo hago yo. No por los productores, junto 10, 25 productores y hago un ejercicio de priorización de problemas. Armo mi árbol de problemas, lo convierto a árbol de objetivos y obtengo la demanda. Eso no es nada representativo de todos los productores de aguacate, 2.500, que me toca atender. Y luego viene la visión de cadenas.
que no sé dónde está, seguramente por Zagarpa, promovida por Zagarpa, en donde también estamos retrasados en comprender, en entender qué es la cadena. Ajá. Se le dice cadena a las ornamentales, cuando las ornamentales en el estado de Morelos manejan 300 a 600 especies. Eso es una megacadena, no es una cadena. Errores de este tipo que se vuelven eternos, de los que no se puede parar a reflexionar y corregirlos. Además sería casi imposible atender 300 nuevas cadenas de ornamentales. Pero pongamos que Morelos es bueno en 5 o 10 cadenas de ornamentales y la investigación debería de enfocarse ahí. Pero esa reflexión no se hace. Su plática me lleva a repensar qué es la cadena. Son los 5 o 6 eslabones que nos has enseñado en Brapa, arrancando del proveedor hasta llegar al consumidor, o tenemos que agregarle a la cadena estos servicios contratados por los productores. Por ejemplo, yo atiendo aguacate. Nunca se me había ocurrido, si no es con su plática, que hay un subeslabón, que son las cuadrillas de cosechadores de aguacate. Ajá. Es un sector de la economía ese. Es un subeslabón. Ahora sí. Lo puedo ver. Hasta ahí. Gracias varias cosas por su plática. Primera cosa, lo de los fondos competitivos. Los fondos competitivos son sanos, pero es importante tener en presente lo siguiente. En nuestro sistema científico y tecnológico general, ahí me voy a ampliar un poquito, porque yo, a pesar de ser agrónomo y venir de las ciencias agrícolas, tuve un pasaje solamente cortito por el INEA y luego me fui a gestionar fondos del CONICET Uruguay y miren donde terminé. Entonces, yo miro el sistema más arriba que lo estrictamente he estado diseñando instrumentos y sufriendo este tipo de cosas en diferentes campos del conocimiento. La primera cuestión que me parece que es importante que objetivar. Hay instrumentos que son neutrales y hay instrumentos que son selectivos. Y tratar de mezclar y confundir unos con otros puede ser fatal. Me explico. Si yo diseño un instrumento para garantizar la excelencia científica, es eso, que compitan por excelencia científica en todas las áreas del conocimiento, y eso está bien, porque eso mejora el conocimiento general, hace contribuciones a la cultura, pero no vamos a pensar que de ahí nuestro objetivo en el corto plazo es resolver un problema productivo. Esto lo que puede hacer es hacer derrames de conocimiento hacia el resto de la economía en el corto, mediano y largo plazo, pero no es el objetivo per se. En la otra punta, si mi objetivo es generar instrumentos, por ejemplo, de subsidios directos a la innovación en las empresas, esto es un instrumento per se. Y lo que a mí me interesa es que las empresas innoven y no me importa un pito en qué sector de la economía sea. Porque la innovación no tiene sector. O es innovación o no es innovación. Entonces, esto también tiene como estrategia promover la innovación per se, y tal vez no tenga efectos económicos tan espectaculares como todo el mundo cree, pero sí tiene aspectos culturales muy importantes. Si hay muchas empresas innovando, hay un efecto contagio en los actores del mercado. Entre esos dos extremos hay una batería de instrumentos distintos, que es a lo que le llamaríamos los instrumentos selectivos. Y es precisamente el tipo de instrumento en el cual tú te estabas refiriendo, que es, yo identifico un sector
que es estratégico para el país o es relevante desde el punto de vista de la economía o tiene potencialidades por diferentes razones, porque hay masa crítica o porque hay un sector económico relativamente desarrollado. Ahí, a través de paneles de expertos y estudios de profesionales, tanto de cómo evoluciona la ciencia y la tecnología vinculado, cómo evoluciona la demanda, yo puedo identificar y hacer una serie de convocatorias a concurso dirigido para resolver A, B, C y D problemas de tal sector de la economía. Yo creo que tienen que coexistir en las políticas de ciencia y tecnología los tres niveles. En algún momento, por alguna razón, podrá coexistir en mayor medida el selectivo, y en otros momentos podrá ser el neutro. De hecho, muchos de nuestros países se volcó más que nada a este sector porque lo que importaba hace 20 años o hace 30 años era incrementar la masa crítica científica y tecnológica. Entonces, el tema de los fondos selectivos, el problema que tiene es quién y cómo se definen. Y de alguna manera se definen primero con gestores que tengan coraje y que digan, vamos por acá, vamos a hacer este árbol de problemas que tú dices y nos la vamos a jugar. Porque lo que tal vez te recomendaría es que te trates de equivocar con varios acompañados en la dirección. Es decir, cuando tú manejas una serie de instrumentos, vas a tener un montón de casos de no éxito y vas a tener un puñado de casos de éxito que te van a justificar todas las inversiones que hiciste en todo lo otro. En los instrumentos selectivos es importante que el gobierno esté comprometido o los gestores de gobierno estén comprometidos, pero los actores de la oferta de conocimiento, o sea, los científicos y tecnólogos, y los actores de la demanda sean en parte cómplices de ese fenómeno. En Uruguay hicimos un ejercicio en un momento donde citamos un montón de áreas, hacíamos reuniones con algunos estudios de diagnóstico y convocábamos a actores vinculados a la demanda y actores vinculados a la oferta. Y se sacan cosas interesantes. Lo que sí es importante tener en cuenta es que quien está en la producción tiene una tendencia a mirar el corto plazo y a que le resuelvan problemas que a veces no tienen que ver con el mediano plazo. Porque el tipo tiene que pagar los sueldos, tiene que ir al banco, me explico. Entonces, en la cabeza del empresario lo que está es el día a día. Tiene que colocar tal embarque, tiene que levantar tal certificado, tiene que hacer el balance, tiene que presentar los impuestos. Mientras que los científicos tienen todo el tiempo del mundo para empezar y formular, les pagan para formular proyectos. Entonces, la primera cosa que hay que tener presente es que cuando tú te sentás con dos actores, te estás sentando con dos actores que no tienen nada que ver en cuanto a sus tiempos, en cuanto a sus objetivos y en cuanto a sus expectativas. Y en definitiva,